Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, comentando los temas que están ahí, esos temas crudos, que para uno abordarlo debe tomarse un cafecito, ¿verdad? Que le dé a uno cierta tranquilidad, porque la verdad es que no es fácil lo que estamos viviendo en estos tiempos. Uno se encuentra con el tema de la corrupción y los militares, los policías. Policías acuden hoy a tribunal por robo de cocaína. Oiga la cosa, robo de cocaína por parte de la policía. Le dan un tumbe a un narcotraficante en Barahona y luego entre ellos mismos una dotación policial de 15 en Barahona. Entre ellos mismos se dan otro tumbe. Y luego que se dan el otro tumbe, se tumban de nuevo porque uno de ellos dio las declaraciones porque ellos mismos lo secuestraron. Oiga, la delincuencia no juega. La delincuencia no juega. Esto no está fácil en este país, pero hay que alegrarse de las cosas que están ocurriendo porque estamos sacudiendo el trigo para quedarnos con el grano y que la paja salga por ahí volando. Estamos ante un sacudimiento ético, moral, gracias a que Luis Abinader tuvo la determinación de designar un ministerio público con carácter y con independencia en la cabeza, en la magistrada Miriam Germán Brito. Y dijo, si alguien intenta darme una orden o trazarme directrices, le dejo su cosa ahí mismo. Es una mujer de la patria. Para mí es la cuarta mariposa. Danilo Medina, cuando se le abordaba sobre el tema de la corrupción, si se ponía airado, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Dígame, como un dictadorcito asustado, como un ratón que anda por correr. Y Andrés L. Mateo, Alicia Ortega, Nuria Piera, Narciso Saconde, todos nosotros, Marino Zapete, Altagracia Salazar, medio país, cuestionando lo que estaba ocurriendo. El propio Luis Abinader dijo cuando se juramenta que el gobierno anterior era una especie de banda y una banda la integran bandidos. Cuando a Jenny Berenice la juramentan como procuradora adjunto, dice, vamos con todo y por todos. Es decir, sabían lo que se dio en esos gobiernos de Danilo Medina. Aquello era asqueante. Lo de la Marcha Verde fue una gran expresión del pueblo contra ese desastre en la administración pública encabezada por Danilo Medina, que al decir de su hermana Xiomara o Lucía Medina Sánchez, era el hombre más informado de la República, porque el DNI tenía una persecución, una vigilancia, todos los teléfonos interceptados, sabía cómo pensaba, qué escribía cada dominicano, qué decía cada dominicano. Es decir, ella lo confesó. Entonces, ante el cuadro que estamos viendo, queda al desnudo la gran corrupción que hubo en el gobierno de Danilo Medina. Y en este gobierno, cada vez que alguien saca la cabeza, le dan el cocotazo enseguida. No quiere decir que otros no lo estén haciendo, pero le puede ir muy mal. ¿Qué nos escribe desde Francia Andrés L. Mateo? Y con esto voy a terminar, don Jacinto, el comentario. Dice Andrés L. Mateo, quienes durante años escribimos sobre la corrupción en los gobiernos de Danilo Medina, no estuvimos ni siquiera cerca de los niveles alcanzados por esa práctica consuetudinaria de la política nacional. Por el control absoluto de los mecanismos del Estado, por el control absoluto de los mecanismos que el Estado posee para controlarlo, sabíamos que el PLD en la práctica de la corrupción había dado un salto de categoría histórica. Dice Andrés L. Mateo, yo mismo publiqué numerosos artículos sobre la concepción patrimonial del Estado y sobre la hipercorrupción, tratando de acercarnos al fenómeno. Pero cualquier argumento de autoridad sobre la legitimación de la corrupción en los gobiernos de Danilo Medina se queda corta ante la realidad. Muchas veces dije
que la corrupción era una constante histórica desde 1844 y que la diferencia con la corrupción danilista era que se había convertido en política de Estado y conformado un sistema. Es lo que estamos viendo. Ese nivel de corrupción en un país con un Producto Interno Bruto modesto es inconcebible. Son cifras obscenas, únicamente explicables cuando un partido de gobierno transforma su naturaleza y convierte al Estado en una fuente de negocios, robos y enriquecimiento personal. Se está dando una prueba de que es posible acorralar la corrupción cuando la justicia actúa. Lo que el país espera es que llegue hasta el tope del sistema, hasta los líderes, hasta quienes eran los cabecillas que se consideraban seguros en su impunidad y tiemblan ahora esperando su turno que ha de llegar. Y ahí termino la cita del artículo o de lo que publica Andrés L. Mateo en su página de Facebook de esta fecha. Don Jacinto, sí, un cuadro espantoso. Sí, yo lo que lamento, don Alfonso, escuchar este pronunciamiento de Andrés L. Mateo, mirando que fueron de las pocas voces que estuvieron ahí, prácticamente reflexionando, denunciando lo que estaba pasando en el gobierno anterior, tanto él como el mismo Juan Bolívar Díaz, Uchilora, entre otros. Era un grupito mínimo, don Alfonso. Y qué pena que han asumido algunos cargos en el gobierno, porque también nos gustaría tener esa bocina o esas opiniones en este momento para hacer también el contrapeso, porque a ellos les tocó vivir un contexto muy difícil, porque la prensa, lo que pasó en el gobierno anterior, don Alfonso, ese nivel de corrupción que pudo calcomer todos los estratos sociales del Estado principalmente, inclusive los medios de comunicación, la prensa, las bocinas, Alfonso, estaban pagadas, pero muy bien pagadas, don Alfonso. Si se fija todo el dinero que se invirtió en los medios de comunicación para callar, para mantener una imagen del gobierno, hay mucha gente que están ahí que deberían de hoy día realmente tener vergüenza y no decir una palabra en los medios de comunicación, que fueron parte del entramado también de corrupción del Estado. Pero también cuando vemos la actitud de los funcionarios, y sobre todo yo que soy del sur, San Juan de la Maguana, en la provincia, ver el nivel de poder que tenían los Medinas allá, en este caso la hermana del expresidente Danilo, Lucía Medina, don Alfonso, era dueña de la provincia de San Juan de la Maguana, y ese poder lo ejercía don Alfonso. Y uno escuchaba por ahí los correos de voz que mandaba, y más en el último tiempo de la campaña, toda esa intimidación con la gente, moviendo dinero, con un poder, don Alfonso, avasallante. Y eso es parte, hay que decirlo así, eso es parte de todo lo que permitió, en este caso, el mandatario de la República en ese momento, el licenciado Danilo Medina Sánchez, don Alfonso. Por eso que hoy día la cosa es tan grave, don Alfonso, con todo lo que está pasando, que todo lo que apunta era que el expresidente Danilo Medina tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando. Ayer leía yo en los periódicos, don Alfonso, y se hizo eco en varios periódicos, de que muchos de los militares que estuvieron alrededor de Danilo Medina, de altos militares, ahora en este momento ninguno de ellos quieren estar al lado de Danilo Medina. Inclusive no quieren estar ni siquiera para la seguridad.
entendiendo que a cada mandatario, ese mandatario le toca tener unos militares, inclusive con rango de general, que esté para su seguridad. Ni siquiera esas personas que estaban gozando de la miel del poder, don Alfonso, quieren estar ahí al lado del expresidente Danilo Medina. Entonces, bueno, cuando uno ve esto que está pasando, también a las nuevas autoridades, a los militares que están ocupando estos puestos ahora, deben de verse en el espejo de esto que está pasando, don Alfonso, e intentar hacer una gestión diferente en ese espacio, en esa institución que se le ha dado para dirigir y gobernar, porque ¿qué puede pasar más adelante? Entonces, si se mira en el espejo de lo que está pasando ahora con estos militares activos y otros que están pensionados, y los mismos funcionarios también tienen que verse en el espejo de esto que está pasando. Y lo mismo también todo el empresariado dominicano, que también ha sido parte cómplice, una parte de ellos para el tema del lavado, tiene que verse en el espejo de todo esto y empezar a trillar y cambiar y hacer algo diferente, algo nuevo. Entonces, ahí está el contexto que estamos viviendo ahora de un ministerio público que se le ha dado libertad para trabajar sin presión, don Alfonso, porque yo mirando a Miriam Germán, yo mirando a Camacho y mirando a la otra Jenny Berenice, don Alfonso, es posible que en algún momento quisieron hacer algo, pero ¿qué pasó? Que los incumbentes anteriores que estaban por encima de ellos, al final lo echaron a un lado, don Alfonso. Jenny Berenice la pusieron a un lado, quédese tranquila ahí. Y Camacho también estaban ahí, pero ahora que se le ha dado a ellos la oportunidad de ser ellos parte de la persecución, de combatir el delito y la corrupción, entonces están haciendo su trabajo y eso hay que aplaudirlo, don Alfonso, y eso hay que apoyarlo. Y deberían de tener una ponderación pronunciada por el mismo Congreso, por la sociedad, de decir, sigan trabajando, que nosotros apoyamos, pero nadie se quiere meter en eso, don Alfonso. Nadie quiere jugársela, nadie. Eso usted y yo, Juan Francisco y esto, en Voz para el Cambio, pero la gente lo que está ahí solamente observando desde lejos, porque la corrupción fue tan grave, tan grande, tan amplia, don Alfonso, que carcomió todos los estratos sociales, inclusive lo que es los medios de comunicación, el periodismo en la República Dominicana. Mire, cuando siempre yo oí decir, cuando yo era muchacho en Dajabón, y hace muchos años de eso, que si la cabeza está bien, el cuerpo normalmente también lo estará. Y yo he dicho, Leonel Fernández tuvo la oportunidad de casarse con la gloria porque es una persona talentosa y se le vio como académico y como hombre social, se le miraba como el tipo decente, el profesor, de un hablar fácil, de un trato afable, a cualquiera lo saludaba y a todo el mundo lo graduaba de profesor. Y eso sí llamaba mucho la atención porque como que nunca se recordaba del nombre de nadie. Y hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Entonces todo el mundo le decía profesor, profesor, porque era una forma fácil de no verse en la disyuntiva de tener que recordar el nombre de la otra persona. Pero Leonel fue una especie de esperanza de este país por el nivel de decencia y su vinculación cercana con Juan Bosch. Si Leonel hace un gobierno decente, probo, con buena gerencia, con los salarios que él quiso poner ahí para que la gente no fuera a la corrupción y termina no siendo permisivo, este país hoy estuviera en otras condiciones porque no le iban a dar un golpe de estado a Leonel. La época del 63 de Juan Bosch había pasado hace tiempo y estuviésemos hoy en otras condiciones y Leonel hoy estuviera a la par en términos éticos con Juan Bosch, fuera la gran figura pública, pero escogió el camino contrario, escogió el camino balaguerista de permitir hacer cosas para crear una crápula política que le sirviera. Y oiga la expresión, una crápula política que le sirviera. Entonces, escogió ese camino. Y en ese camino
quiso perpetuarse en el poder, sobre todo a partir de 2004, y entonces Danilo Medina se vio como compelido, un hombre sin luces, porque Danilo Medina no tiene las luces de Leonel Fernández, es un hombre tosco, es un hombre que es incapaz de sostener una discusión con un adversario. Escogió el mismo camino de crear otra crápula política económica para poder entonces competir con Leonel. Y él pensó que el país se iba a dividir entre Danilo y Leonel y que iban a hacer ellos y que él podía entonces aplastar a Leonel desde el Estado, porque el Estado es para usarlo según la cultura de esos políticos. Y terminaron haciéndole un gran daño, no al nombre de Juan Bosch, porque el nombre de Juan Bosch está ahí, situado en la historia. Terminaron haciéndole un gran daño al país. Y por supuesto, en términos históricos, ambos, Leonel y Danilo, han terminado manchados porque han encabezado la mayor corrupción de la vida republicana en el país. Ambos le han hecho un daño que no hay cómo corregirlo en 50 años a este país. Si yo le hablara a usted, bueno, yo iba a decir una cosa, pero no debo decirlo frente a usted, un hombre cristiano, laico, diácono, pero ambos, si yo estuviera con Juan Francisco aquí, lo dijera, ambos son fusilables, pero claro, no estoy con Juan Francisco, no puedo decir eso con usted. Sí, para mí, Alfonso, lo más penoso es que nosotros como sociedad, como país, mirando todo lo que ha estado pasando en esta sociedad en los últimos 20 años, 24 años, porque hay que hablar desde el 96, con el gobierno de Leonel Fernández. Como usted bien lo dice, era la esperanza de este país, por lo que imprimía el carácter, imprimía el PLD, ese bochismo, ese pensamiento de Juan Bosch. Un pensamiento de Juan Bosch ligado al mismo, los ideales también. Por lo más que usted quiera a Juan Bosch, tenemos que verlo también de los ideales de Duarte. A Juan Bosch hay que verlo de la moral social de Eugenio María de Hostos. Desde ahí era. Hay que ver a Juan Bosch desde la línea, inclusive de la línea José Martí. Son ese pensamiento con una mirada mucho más amplia, no solamente del concepto de sociedad dominicana, sino desde las Antillas, el proyecto de nación, que a eso era que aspiraba Duarte. A Duarte hay que verlo desde esa mirada también. Yo veo a un José Martí, a un Hostos, veo a un Duarte, esa era la mirada, don Alfonso. Entonces había una esperanza puesta en ese gobierno del PLD, encabezada por el doctor Leonel Fernández, y ya todos conocemos en qué terminó ese gobierno y en qué terminó luego esos 8 años más del gobierno de Leonel. Si aquí hicieran una cuenta retroactiva, estaríamos también sometiendo a los funcionarios de esos 8 años de Leonel Fernández, don Alfonso. Estuviéramos haciendo eso, no solamente a lo de Danilo Medina. ¿Y qué es lo que me apena, don Alfonso? Que ahí está Leonel con un partido político, la Fuerza del Pueblo, y escuchamos un discurso de él como si él nunca ha sido presidente de la República. ¿Es posible que Leonel le quite el eslogan del PRM y decir que él es parte del cambio, el cambio que aspira la República Dominicana, como si fuera algo nuevo, algo diferente? Una persona que ha estado en el Estado gobernando por tantos años. Y lo peor de todo, y ahí es que voy con mi indignación, es que tiene seguidores, don Alfonso. Tiene seguidores, y luego este gobierno que está de turno del PRM con Luis Abinader le ha dado ciertas facilidades para meter gente de ese partido para estar también en el poder, y están ahí. Entonces, dígame a ver, eso es algo para que uno realmente se sienta incómodo, porque son gente que deberían desaparecer del escenario político hace mucho. Que si tuviéramos nuestro gobierno con
otra mirada. Esa gente lo que estuvieran es pagando en la cárcel algunos delitos de corrupción o por omisión, don Alfonso. Mire, dos cosas. Leonel fácilmente se presenta como la opción del cambio en el 24, porque el cinismo no tiene límite en la República Dominicana. Y Danilo Medina debió abrir la justicia para que se procesara lo corrupto anterior a él. Naturalmente que si él la abría, él fue parte también del sistema de corrupción de Leonel Fernández. Sí, pero don Alfonso. Tenía que trancarse el mismo. Deme un segundo. Sí, pero ¿cómo lo va a abrir? ¿Cómo lo va a abrir? Sí, para que Danilo ganara el poder, se invirtieron y lo dijeron allá en Estados Unidos, se le escapó de cuánto invirtieron para que Danilo sea presidente. Entonces no puede hacer más nada, pienso yo. 43 mil millones de pesos. Lo que le digo es que si él abría esa puerta, tenía que encerrarse él mismo porque era parte de ella. Mire, don Juan Francisco de la Rosa sale del espacio momentáneamente, pero se queda. Ahí sí soltó un bucapié y dice, entre los dominicanos no puede haber diferencias, dice la Constitución. Se equivocó Iván, y se refiere a Iván Lorenzo, el senador de Elías Piña, por el comentario que estábamos haciendo sobre la revisión del Código Penal en la Cámara del Senado. Estuve a punto de decir la Cámara Alta, porque de alta no tiene nada, es tan baja como la más baja. Se equivocó Iván, dice Juan Francisco, que la Constitución establece que no hay diferencia entre los dominicanos, que no puede haber entonces un tribunal militar. Juan Francisco se va, pero se queda. Ese tipo de pandilla no es fácil. Hay que andarle fino a Juan Francisco. Sí, yo le tengo mucho respeto y no sé, cuando estoy delante de él y más haciendo espacio en Voz para el Cambio, a veces prefiero escucharlo a él mejor y estar yo tranquilo. Sí, usted le tiene respeto a Juan Francisco y yo le tengo miedo. Pero hay un hilo que uno no sabe, uno se pasa fácilmente entre respeto y miedo, casi es igual, don Alfonso. Sí, sí. Bueno, don Jacinto, el tiempo se nos va, nos quedan apenas ahí 2 minutos. Así es que, bueno, hay que ver las cosas que van pasando en este mundo de Dios. Sería bueno, don Alfonso, para mañana, hay unos amigos suyos que tienen que analizar, y yo quiero escucharlo aquí mañana, todo lo que ha pasado en Venezuela, don Alfonso. Así que haga los contactos temprano, que hay unos colaboradores de Voz para el Cambio que tienen que analizar ese tema, que hay gente que lo estamos esperando aquí con el oído atento y abierto, ese análisis. Esta mañana a las 5:36 me escribió don Ramón López, le contesté, pero no me dio de nuevo para atrás y entonces no pude confirmarlo para hoy, hacer un balance de ese proceso electoral en Venezuela. Vi un trabajo interesante que publicó Pablo Ferreira desde Navarrete, muy interesante, unas reflexiones con datos ahí, pero mañana tenemos a Mari Cantizano para hablar de calidad de la educación con un enfoque de género y tenemos a un funcionario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al doctor Nadal, así que tenemos 2 invitados mañana con Paula Xiomara Méndez que va a conversar con ambos, así que mañana será un día especial en Voz para el Cambio. Y ya veremos si confirmamos para el jueves temprano a don Ramón López en esa primera media hora. Podemos conversar de ese proceso electoral y un poco de cómo anda América Latina en estos tiempos. Mire, sale un trabajo interesante que no lo quise meter porque será un tema de mañana. El 89% de mujeres muertas a manos de su pareja nunca denunciaron al agresor. Mujeres tienen que denunciar, tienen que actuar, tienen que protegerse y no confiarse demasiado, porque las cifras están ahí. Las cifras están ahí. Don Jacinto, cierre usted el programa, despídase. Sí, muchas de estas mujeres, don Alfonso, las que denuncian y a veces le ponen un papel que dicen una orden de alejamiento, terminan en la casa viviendo con su marido, don Alfonso, con una orden de alejamiento. Inclusive la matan hasta en una cabaña con una orden de alejamiento. Entonces,
es un tema ya que los especialistas van a darle un poquito más, pero hay de todo ahí. Gracias Alfonso Torres, gracias Juan Francisco, gracias a ese público siempre fiel de su espacio Voz para el Cambio. Y mañana tempranito, aquí a las 7:30 estén ahí, que volvemos. Gracias a Natanael, que siempre nos controle, haciendo este trabajo para que nosotros estemos conectados y llevando a esta reflexión tan importante a partir de esa mirada de patria, esa mirada a lo que Juan Pablo Duarte siempre quiso y que nosotros intentamos también desde esa objetividad llevar los temas nacionales, internacionales, que en esa cotidianidad que vivimos cada día. Así que gracias y será hasta mañana, don Alfonso.